situación de violencia y afectaciones a periodistas. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, martes 17 de abril del año 2018 y vamos a hablar en esta ocasión sobre la situación de la violencia que sufren los periodistas. Es un gusto para mí saludar a Mario Pacheco, asesor de comunicaciones de ASDER, y también está conmigo Ana María de Lara, directora ejecutiva de ASDER. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, un gusto estar aquí y agradeciendo pues la invitación. Gracias. Y pues hablar del tema que es doloroso, pero al mismo tiempo interesante. Y justamente vamos a empezar con esto. En pantalla tienen ustedes las principales portadas de los periódicos publicadas el día de ayer sobre el asesinato de la periodista Carla Turcios, que ha generado conmoción en la opinión pública y en el gremio periodístico. Y me gustaría iniciar con esto, Ana María. Ante esta situación y ante este caso, ¿qué se puede hacer desde la cancha de las asociaciones y gremiales, particularmente de ASDER? Déjame decirte que además de ser la directora ejecutiva de la Asociación de Radiodifusores, soy la presidenta del Comité de Libertad de Expresión de la IR, y precisamente en mis informes semestrales que me toca entregar es lo que analizamos tanto la Asociación Internacional como las diferentes asociaciones, en donde yo tengo desde el 2014 estar desempeñando ese cargo, y realmente es lamentable lo que yo tengo que informar cada vez. No, en El Salvador no habíamos padecido esa vorágine por la misma violencia. Gracias a Dios que a la fecha no tenemos periodistas muertos por la labor que están ejerciendo, sino que ha sido, en este caso, pues, de la recién muerte de ella, de Carla, no sabemos, pues, pero no ha sido realmente por el trabajo periodístico que realiza. Pero en otros países es doloroso saber que por el trabajo que realizan, el caso de Ecuador recientemente, de los periodistas, y así sucesivamente tenemos una angustia. Hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a ir a presentar nuestra protesta en el sentido de pedir una protección especial. Aquí en El Salvador ha habido iniciativas precisamente al respecto para que a los periodistas se les dé una atención esmerada, precisamente porque el tipo de trabajo que realizan es bastante peligroso en la realidad que estamos viviendo, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Mario, ¿cómo se puede trabajar, por ejemplo, desde las actividades que realiza ASDER en promoción de la seguridad de los periodistas, de los comunicadores que día con día desarrollan sus actividades, pero también no solo por su rol periodístico, sino como ciudadanos? Estamos expuestos, muchas personas, como todos, están expuestos a las condiciones de inseguridad y violencia del país. ¿Qué se puede hacer desde la postura, desde el trabajo de ASDER? Antes de contestarte esto, solo me permito apuntar algo en específico, Carlos. Claro. Creo de que no podemos clasificar a los periodistas como un ciudadano aparte del resto de ciudadanos de este país. Partiendo de eso, te puedo decir que somos víctimas al igual que el resto de la sociedad que está viviendo la violencia. La muerte de la periodista Carla Turcios, en efecto, es un dolor personal, porque no es lo mismo verlo de afuera cuando te pasa en la familia, y esta es la familia periodística de El Salvador. Ahora, pero también hay que tomar en cuenta que fueron asesinados muchos salvadoreños el mismo fin de semana que mataron a Carla, que murieron 2 niños en el mismo periodo en que murió Carla, con los familiares del policía. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que toda la sociedad, todos estamos padeciendo un problema de violencia y tenemos que trabajar por resolverle, no solo al gremio periodístico, sino a la sociedad entera, y dar una respuesta interesante a partir de eso. Ahora, con tu pregunta, el trabajo periodístico sí tiene una relevancia importante. ¿Por qué? Porque es la forma de transparentar los procesos gubernamentales y también es la forma de transparentar la información y que la gente cuente con mayor acceso a esa información y sepa tomar decisiones. Como ASDER hemos venido trabajando en un proyecto desde hace tiempo de buscar una forma de capacitar y de enseñar
a los colaboradores de medios de comunicación, no solo periodistas, locutores, administrativos, en dar una formación integral. ¿Cómo integral? Por una parte, que conozcan la técnica de hacer medios de comunicación. Por otra parte, también hemos dado algunos briefs sobre protección de periodistas, cómo autodefenderte tú y evitar ser vulnerado por la delincuencia. Y por otro lado, estamos hablando también de la parte ética periodística, que esto lo hemos conversado y lo hemos platicado hasta el cansancio con Ana María para poder definir las grandes líneas que se van a trabajar con Adler. Y estamos enseñando no solo a defender, sino también a que los periodistas respetemos los marcos normativos que exige el país en temas de violencia contra la mujer, en temas de violencia a la niñez. Sí. Y esto es la base importante con la que estamos trabajando. A corto y a mediano plazo vamos a empezar a ver un cambio en la sociedad salvadoreña y también en los medios de comunicación. Todos los sectores necesitamos una formación continua. En este momento en pantalla aparecerán parte de las declaraciones que ofreció el director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto, ante el caso de la periodista Carla Turcios, y lo menciono así. No hay ningún indicio, repito, no existe ningún indicio, al menos hasta este momento, de que el hecho se trate de un ataque a Carla por su condición de periodista o contra el medio de comunicación para el cual ella trabaja. Y posteriormente el fiscal general de la República brindó declaraciones sobre esto ayer a mediodía y mencionó que la Fiscalía General de la República está dirigiendo la investigación, llevan una indagación y hay 2 grupos fiscales trabajando en este caso. Claro, hay que hacer la mención y como lo mencionaba Mario, es importante el tema de que el caso de Carla refleja una víctima de la violencia social que está enfrentando nuestro país, de las expresiones de violencia que hay, no solo delincuencial o criminal, sino que hay otras posibilidades que se pueden dar en este caso en particular, pero hay que esperar cuál es al final la presentación y la hipótesis que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil pues muestran a la opinión pública. Pero lo importante es destacar la insistencia ante las instancias pertinentes de dar resolución a estos casos y también ante las olas y las circunstancias de violencia que vive el país cotidianamente. Así es, a nosotros nos impacta, no es en esta oportunidad, Adler sacó un comunicado, pero como lo dice Mario, estamos preocupados por esa ola de delincuencia, pero también necesitamos la sociedad que todo este tipo de crímenes se aclaren, porque van quedando en el olvido y entonces uno más y otro más que suma a la lista. Y eso es lo que pedimos, pues que las autoridades en esta oportunidad y en todas las que están sucediendo, el caso de, por ejemplo, la policía, que la mujer que murió ahí, se investiga, pero la investigación puede ser que ellos la están llevando porque no lo conocemos y que espero que así sea, pero que deben de haber resultados, informarle, porque la familia se queda con aquella duda, y no solo la familia, sino que digamos en este caso la familia salvadoreña, y tratándose de una persona en el medio periodístico, que nosotros la conocemos muy bien, que sabemos la calidad de persona. Entonces, es doloroso que un salvadoreño que le estaba aportando al país mucha información, que mantenía su trabajo de una manera buena, entonces es víctima de una situación en la que menos ella soñó cuando definió qué iba a hacer ella en su vida. Entonces, esa es la exigencia que nosotros como Adler, y en mi caso de mujer lo exijo, para que realmente se haga una investigación y se defina claramente qué es lo que pasó, porque de esa manera también los demás periodistas, como te digo, espero, no es, como lo dice el fiscal y el director, que en ningún momento se debe al trabajo que ella realizaba, porque sería doloroso que por el trabajo que realiza haya padecido esta situación. Entonces, es lo que pedimos. Y en Adler nosotros estamos conscientes y sí exigimos siempre que podemos, como te repito, a nivel nacional y a nivel internacional, a través de comunicados, porque es la única forma que podemos hacerlo, de exigir de que se dé una protección a los periodistas, en este caso, te lo repito, por el tipo de trabajo que realizan, no por excluirlos de lo demás de la población, porque todos necesitamos estar protegidos, pero en este caso el trabajo de un periodista es bien delicado. También, por ejemplo, situaciones como en Sudamérica, en Colombia, hubo una época que había muchos periodistas muertos por el narcotráfico. Entonces, como ellos hacían investigaciones referentes al tema, entonces eran asesinados y porque porque permitían que la población estuviera informada. Entonces, ese tipo de
de situaciones y de acciones es la que no queremos que en El Salvador vaya a suceder. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría tener su apreciación. Mario, volvemos en minutos. Seguimos platicando en República sobre la postura de ASDER ante violencia sufrida por periodistas, pero también lo vamos a hacer en esta parte sobre la libertad de expresión. Están conmigo Ana María de Lara, directora ejecutiva de ASDER, y Mario Pacheco, asesor de comunicaciones de ASDER. Ahora, Mario, ¿cuál es la lectura, cuál es el diagnóstico que tiene ASDER sobre el ejercicio de la libertad de expresión en este momento en el país? Primero, hay que decir, Carlos, que ASDER siempre ha defendido, seguirá defendiendo el tema de la libertad de expresión y la libre práctica, porque la libertad de expresión no le compete o no es exclusiva para los medios de comunicación. Es un derecho de la sociedad salvadoreña, además un derecho humano, el acceso a la información. Una sociedad más educada, más informada puede tomar mejores decisiones. En ASDER ha habido un compromiso, siempre lo he hecho desde su origen, en la defensa de la práctica de esta libre expresión. No solo para el tema de medios de comunicación, sino también para el ciudadano. Claro, lo que compete a ASDER en cuanto a los medios es garantizar que esa práctica pueda desarrollarse de la mejor manera en el tiempo. Se ha venido, como te repito, trabajando, se ha venido vigilando cuando han habido algunos intentos de coartar esta libertad de expresión y se han hecho los llamados correspondientes en sus momentos determinados. Yo sí quiero ser muy enfático en esto también. ASDER siempre ha sido muy respetuoso de la institucionalidad del país. Y hasta ahorita se han respetado todas las normas emanadas por las entidades correspondientes, y esto puede serlo más ampliamente, Ana María. Pero con respeto se pueden decir las cosas, con respeto se pueden reclamar derechos, y eso es precisamente lo que necesitamos de los ciudadanos. Me mencionaba, Mario, que en algunos momentos ASDER ha identificado ciertos intentos por afectar la libertad de expresión. ¿Cuáles han sido esos? Hay, digamos, una larga lista que no vienen de hace poco, vienen de años, en los cuales ASDER se ha venido pronunciando constantemente cuando han surgido. Y yo quiero decir, gracias al esfuerzo no solo de la gremial, sino también de la ciudadanía, no han permitido que estas cosas cambien, por ejemplo. Sería largo y extenso mencionarte todas las que se han presentado en los últimos, 10 años. Pero siempre hay que mantener una vigilancia constante. Y yo insisto, este no es un derecho solo de los medios de comunicación, es el derecho del ciudadano salvadoreño que nos está viendo ahorita. Es el derecho que tú y yo y Ana María podemos decir las opiniones con libertad y lo que pensamos, aunque no coincidamos siempre, Carlos. Porque puede ser que tú y yo tengamos puntos de vista distintos, pero el derecho a que tú me des tu opinión, eso debe respetarse. Y yo creo que Ana María puede ampliar un poco más. Hay un asunto, y ya que se menciona, Mario y Ana María, escucharle sobre esto, ¿no? Cómo se promueve el ejercicio de la libertad de expresión en los diferentes medios y espacios, porque probablemente la idea de nuestra audiencia puede ser a los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, pero también hay otras expresiones en redes sociales ahora con la tecnología, pero también hay otras expresiones más territoriales como las radios comunitarias, o sea, formas y expresiones de comunicación en diferentes lugares de la República en donde la gente puede ejercer la libertad de expresión, como decía Mario, emitir su opinión sin ningún problema de señalamientos, acusación, persecución o amenaza. Entonces, ¿cómo se puede ir construyendo y garantizando ese ejercicio a nivel nacional, pero también a nivel territorial de las comunidades, del día a día de las personas? Bueno, creo que para poder comprender este cambio es necesario que nos traslademos a el antes y el después. Sí. Realmente El Salvador goza de una irrestricta libertad de expresión. Así. La verdad es que todos podemos opinar sin que eso motive que te van a ir a perseguir por lo que expresaste. Pero ¿qué pasaba antes? Antes de los acuerdos de paz y por lo que creo que se generó la guerra en El Salvador, una de las limitantes más grandes era la libertad de expresión. No tenía la población la información necesaria, no se podían expresar. Había un periódico que yo siempre saco este ejemplo porque me marcó, en cuanto que había un periódico que editaba en la universidad que se llamaba Opinión Estudiantil, y era que salía en la tarde, todo el mundo quería conseguirlo para saber algo de noticias, pero era algo que lo tenías que comprar
a escondidas, y entonces ese día andaba un vendedor del periódico, lo agarraron los soldados, lo metieron en la comandancia y ya no apareció. Entonces, ese es el grado de libertad de expresión que antes existía en El Salvador. De los acuerdos de paz para acá, es una democracia creciente, gracias a Dios, y lo único que garantiza la democracia es la libertad de expresión, porque tienen que caminar y crecer juntas. Sin esas dos condiciones no puede existir la libertad de expresión ni la democracia. Entonces, en El Salvador, a raíz de ese cambio, ha habido una gran cantidad de medios que existen, medios formales, porque quiero decirte, lo importante es que sean medios reconocidos y que tengan una cara de respaldo de lo que se está llevando la información, porque eso es lo que le da la credibilidad al medio. Ahora, los diferentes formatos de medios que existan, eso garantiza más la libertad de expresión. En este caso, tenemos que la ley de telecomunicaciones define que radios comerciales y radios de tipo comunitario, que son las que están a ONGs que solo definen un formato específico de lo que van a hablar. Pero todo ese abanico de diferentes formatos de radio que existen es lo que garantiza que en nuestro país exista una verdadera democracia y libertad de expresión, porque cada comunidad, cada grupo, cada persona define qué medio quiere escuchar. Nadie le va a decir este no, este sí, porque sí existe esa variedad y me da el derecho de escoger, de escuchar lo que quiero escuchar. Cuando voy a cambiar el dial o el canal porque no me gusta, es porque el contenido que yo le estoy llevando a esa población no le merece. Entonces, la misma población es la que hace que el medio exista o lo desecha. ¿Pero por qué? Porque hay una cara responsable detrás de este medio. Que ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Las redes sociales que tienen anónimos. Entonces, ahí se distorsiona completamente el sentido de libertad de expresión porque da lugar a un montón de especulaciones, de noticias falsas, que eso la población lo usa como morbo, pero al final de cuentas la población va a tomar en cuenta la noticia que vaya a través de un medio. Y ese medio serio es lo que garantiza precisamente esta libertad de expresión de la que tú me preguntas. Solo te pongo un ejemplo claro. De ayer, Carlos, que a mí me pareció muy curioso. Claro. De repente estaba pues, en una red social, apareció la noticia de que el presidente ruso había cancelado el Mundial de Fútbol. Así el gran titular. Y cuando uno ve, y ponía en el pie de CNN, además. Entonces, utilizando, digamos, una marca patentada. Entonces, cualquiera que no sepa a qué fuente de información darle credibilidad, le da clic y te cree la información. Todo esto por el asunto de Siria y los Estados Unidos. Pero al final, ¿de qué te das cuenta? Tenías que ir a buscar un medio formal, CNN, por decirte algo, o cualquier otro en lo que tú confías, para confirmar si eso era cierto. Pero así como esto, hay un montón de información falsa en las redes sociales. Sí, cierto. Que es responsabilidad de los medios formales de información, ya sea televisión, radio, incluso digitales, que hoy están yendo muy a la formalidad, para que tengan una responsabilidad, porque aquí lo que diga Carlos es responsabilidad de Carlos y es responsabilidad de Canal 33. Lo que digamos nosotros también es responsabilidad propia y damos la cara por eso. Entonces, la gente tiene que aprender poco a poco a identificar cuáles son las fuentes confiables y en quién creer. Ahora, como Andremos está haciendo un esfuerzo importante en la formación nueva de nuevos talentos y de los que ya tenemos de colaboradores en los medios, haciendo un diseño de escuela de locución, que es lo que estamos tratando de hacer. Y perdón el comercial. No, tenemos que hacer una pausa, Mario. Al regresar vamos a hablar un poco de este proceso de formación de jóvenes en el ámbito de radio y de televisión y cuáles son las perspectivas de Aster. Una pausa, volvemos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Ana María de Lara y Mario Pacheco de ASDER. Y ahora me gustaría que hablemos, Ana María, un poco sobre los procesos de formación que tiene ASDER. Particularmente, Mario mencionaba antes de irnos a la pausa, la Escuela Salvadoreña de Locución. ¿Cuáles son algunos de los proyectos y los objetivos que ustedes tienen con esta Escuela Salvadoreña de Locución y la formación que hacen a jóvenes y a personas que les interesa y quieren dedicarse al ámbito de televisión y al ámbito de radio? Pues realmente para ASDER es un reto logrado, podríamos decirlo, porque fue nuestra ilusión desde siempre poder garantizar y capacitar a nuestra industria a través de diferentes temas. Pero Mario se acercó a nosotros a nivel de asesor de comunicaciones y me ayudó a concluir esa idea que la Junta Directiva y yo teníamos desde hace tiempos, y es así como empezamos a dar capacitaciones en coordinación con el INSAFOR en diferentes temas, periodismo, ventas, locución. Pero luego se diseña la Escuela de Locución, que esa la inauguramos este sábado, pero tiene preparar al locutor a nivel de las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo lo más importante es la ética que debe conocer una persona que tiene la oportunidad de dirigirse a una población a través de un micrófono, ya sea en una radio o ya sea en una televisión. Entonces, esos son los principales ejes del objetivo de la Escuela de Locución. La parte práctica, pero también que conozcan los locutores que ahora en nuestro entorno existen legislaciones que no es que estén controlando el contenido de lo que se va a expresar, sino que el cómo se tienen que expresar y dirigirse a los diferentes tipos de población que escuchan a través del micrófono. Por ejemplo, no se puede hablar de las discapacidades de una forma despectiva, no se puede ofender a una mujer a través de un micrófono con adjetivos que sabemos que son ofensivos hacia una mujer. Hay dos legislaciones que los locutores deben conocer perfectamente para saber cuál debe ser su papel ante esas leyes, porque de lo contrario tienen un proceso penal. Entonces, esa información que estamos dando, queremos que todo nuestro grupo de locutores que ya están laborando, más nuevas oportunidades para gente que nunca ha recibido una capacitación, lo estamos dando ya en ASDER. Llenamos el primer grupo este sábado por la mañana, pero tuvimos tanta demanda realmente que estamos muy contentos, que estamos abriendo ya para el 19 de mayo un nuevo grupo que va a estar los sábados por la tarde. Ese punto es interesante que me ha mencionado y quiero tener su ampliación sobre esto, Mario, sobre el perfil del locutor, de la locutora en estas condiciones, en función no solo de lo que hemos hablado en los bloques anteriores de la libertad de expresión, de su ejercicio en el trabajo, también el perfil que significa a la luz de los tiempos actuales, tecnologías, pero el conocimiento de legislación, un lenguaje inclusivo, es decir, diferentes aspectos y cómo eso se traslada en la práctica profesional de los jóvenes y de las personas que se estarán desempeñando en radio, en televisión y ahora también en expresiones digitales o multimedia. Fíjate que cuando pues empezamos a trabajar con ASDER, yo primero leí el decálogo ético de ASDER, que es bien interesante y todos los deberían de conocer, los que hacemos medios deberíamos de conocerlo. Y ahí estaba normado la manera ética de poder accesar a la información pública que debemos brindar a la sociedad salvadoreña. Entonces yo le decía a Ana María, mire, aquí no hay donde perderse, si es que esta es la línea que hay que seguir. Lo que le falta a esto es que aprendamos los comunicadores a que existen estas normas éticas, no solo legales, sino también como institución rectora, digamos, de los medios de comunicación o proteccionista del tema de medios de comunicación en el país, que se conozcan los valores por los que los fundadores de ASDER también querían velar desde el principio. Y eso fue interesante. Todos los que han sido presidentes de ASDER han venido de alguna manera aportando, y toda la junta directiva han venido aportando una idea de cómo ir mejorando en la sociedad salvadoreña a través de los medios de comunicación. Entonces, en este impulso que hemos hecho hoy de la Escuela de Locución, buscamos precisamente eso. Partimos de esa base, de enseñarles el respeto y las normas éticas, pasando por la legislación y obviamente por toda la parte técnica que confiere tener la responsabilidad de estar frente a una cámara o de tomar un micrófono y hablarle a la gente. Porque esto es una responsabilidad, Carlos. Si no lo asumimos los comunicadores como tal, si no asumimos ese rol
de tener esta responsabilidad, estamos equivocados en el camino que llevamos. Porque lo que nosotros decimos, pues, se disgrega en una sociedad y lo que puede afectar o no a un grupo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, incluso con el tema de la violencia que hablábamos anteriormente. Hay que saber el manejo y abordaje de la violencia. Y vale la pena que incorporemos un elemento para tener las reacciones de ambos. Pensaba Mario, por ejemplo, hay formación del perfil de los comunicadores y comunicadoras, se van a desenvolver en radio y en televisión, deben de tener conocimiento legal, deben de tener conocimiento técnico, deben tener un conocimiento de abordaje y tratamiento de los temas, pero también me pongo a pensar, ¿cómo queda el tema de la protección, por ejemplo, de ellos en el ejercicio de su trabajo? Hemos hablado del tema de seguridad, pero también hay protección en otros ámbitos, laboral, por ejemplo, protección de sus intereses como grupo de profesionales, ¿cómo también eso se vuelve parte de la formación de estas personas y que también demandan y que nos medios de comunicación la reivindicación de sus derechos como los trabajadores y trabajadoras? Es que un empleado de un medio de comunicación es un trabajador regido por las mismas normas, regido por el mismo código de trabajo que rige a cualquiera. Tus derechos están protegidos por el Estado. Yo insisto, los periodistas no somos ciudadanos de una categoría distinta a los demás. Que nuestra labor nos obliga a jugar un rol distinto y a tener un protagonismo distinto, quizás sí, pero nosotros estamos, y por eso digo, el respeto también a la labor periodística va en el sentido que los periodistas también respetemos el marco normativo actualmente en el país. Si yo te digo, si hay una ley que nos habla de la expresión de la libre contra violencia contra la mujer, creo que es importante también conocerla al dedillo para evitar caer en ese tipo de problemas. Si tenemos una ley lepina que nos busca la protección infantil, entonces también los periodistas tenemos una responsabilidad de cumplirla como ciudadanos y más aún teniendo el privilegio de estar frente a las cámaras y a los micrófonos. Entonces, en Ander hemos venido caminando en ese sentido y todo eso estamos enseñándole a estos nuevos grupos. Esta es una primera etapa, hemos venido creciendo de a poco. Creo que habrán anuncios para fin de año de lo que vamos a hacer el próximo año, pero sí te puedo asegurar que es un programa que no va a quedar aquí. Con Ana María hemos hablado y con la Junta Directiva de Ander y los asociados de que va a ser un proceso continuo que esperamos que sea por larga data y tener poco a poco un mejor desempeño de los comunicadores al frente de los medios de comunicación. Tengo que cerrar la entrevista, Ana María, pero me gustaría que nos ofrezca los datos respecto a este proceso de formación de la Escuela Salvadoreña de Locución, donde se pueden poner en contacto, números telefónicos, toda la información respecto a esto, porque seguro hay personas, amigos, amigas de nuestra audiencia que están interesados y les gustaría pasar este proceso de formación en temas de locución de radio y televisión. Sí, les hacemos la cordial invitación, se pueden inscribir a través de nuestra página web, que es, también pueden hacerlo, tenemos nuestras 3 redes sociales, todas las redes sociales, y además está el correo directo que es asistente@asder.com.sb. Y ahí van a tener toda la información que consideren pertinente. También en las redes sociales. Redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, todo, ahí pueden accesar perfectamente, que la información está distribuida en todos esos sectores y todos estos medios, y nosotros hacerles un pedido muy grande a nuestra población que vean precisamente que para poder mantener una democracia, nosotros, todos los salvadoreños, tenemos que ser los defensores de esa democracia a través de la libertad de expresión. Si no lo hacemos todos, entonces vamos a perder una realidad tan grande, pero que creo que en el país no se va a dar porque ha crecido mucho la forma de participación de los salvadoreños, que eso es lo único que nos va a garantizar la democracia. Quiero darle las gracias por haberme acompañado esta mañana, Ana María. Mario, gracias por haber estado conmigo esta mañana. Gracias por invitarnos y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Carlos. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.